Y le damos la bienvenida nuevamente a la profesora Maricel. Gracias por estarnos acompañando, doctora Maricel. Gracias por traer esta hermenéutica tan atractiva. Bueno, y esto, como lo decía, el flujo de personas que nos están viendo, siguiendo en horario diferido. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Buenas noches. Qué alegría otra vez tenerlos aquí, pacientes y firmes. Qué bueno. Creo que la iniciativa ha sido un éxito. Y yo le quería decir pues a Edgardo y a todas, ¿no? Que todo este proceso hermenéutico pues no nace así de la luz, sino de un proceso de estudio, de maduración. Hay cosas que uno deja para una edad para sacarlas, otras veces no, pero también son aprendizados porque la vida también nos enseña y nos hace fuertes. Y creo que eso es importante, ¿no? Y este curso está evidenciando que tiene una receptividad a nivel popular y eso es lo que me gusta, me atrae y creo que se cumple con el objetivo, porque no todo lo dicho aquí es compartido por todo el mundo y específicamente en los recintos de teología, no en todos los espacios. Hay pocos espacios alternativos teológicos que tienen una madurez sólida y que pueden plantear estas cuestiones, pero hay otros no. Y también pues quería dar crédito también a mis maestras. Yo vengo de una gran escuela, tuve el privilegio de ser alumna de Ivonne Guevara, de María Pilar Aquino, de Mary Han, de Rosemary Ruther, de la misma Elizabeth Chule Fiorenza, Nancy Cardoso, con la que cuando yo llegué a estudiar, ella ya estaba de salida también, y tantas otras que se me quedan en el tintero, ¿no? Entonces decir que todas estas intuiciones y todo lo que hacemos también se hacen en equipo y en grupo, ¿no? Sobre todo alrededor de la revista Ribla, que tenemos ese espacio bonito de reflexión en la revista Ribla de interpretación bíblica latinoamericana. Entonces, si ustedes quieren ver que es un proyecto, pues, latinoamericano, inició con algunos varones, pero que poco a poco las mujeres fuimos irrumpiendo dentro de ese quehacer teológico. Entonces, ese es el fruto de esa larga caminada, reflexiones en equipos, con teólogas, pero también sobre todo de trabajo con comunidades. Eso es como que lo que le da vida y por eso yo valoro tanto estos espacios, ¿no? Me dicen y yo vengo porque creo yo que a veces uno queda tirando piedras, ¿cómo es? Perlas sobre, no me acuerdo cómo es que dice la palabra. Entonces, ustedes ya me entendieron, ¿no? Donde en los espacios que no son, pero creo que estos son espacios ricos para eso. Entonces, para hoy cambié la ruta, porque ayer terminó con un apelo. Desde el principio hablaron de Jezabel y usted nos ha prometido algo. Entonces, primero las promesas, y las promesas se cumplen. Entonces, hoy vamos a entrar con Jezabel. Pero yo sé que por aquí está mi mano Lucio. Lucio Blanco, sé que por ahí está, no le gusta aparecer casi en cámara, ni mucho menos, pero yo opté por trabajar metáforas y representaciones femeninas, pero en el Apocalipsis. Y obviamente en el Apocalipsis aparece la figura de Jezabel y nos remitimos a la figura de Jezabel del Antiguo Testamento. Pero estoy evocando a Lucio porque Lucio leyó un texto que yo tengo en Ribla sobre Jezabel y entonces no sé si Lucio nos quiere compartir como algunas intuiciones para inicio de conversa, para que esto sea también para ver cómo nos leen, cómo nos miran. Lucio, si estás ahí, patán, si nos colaboras. A ver, claro. Sí, Maricel, muchas gracias. Tú sabes que muchos años de amistad y de caminata, ¿no? Yo sí soy un admirador tuyo, no solo amigo, sino un admirador de tu caminar, ¿no? De tu vida, y ahora te amo más por todo lo que has contado de ti misma, cosas que no sabía, ¿no? Y por lo tanto, llegar a ser postdoctora, porque no eres doctora, eres postdoctora, no ha sido un camino fácil. Ahora ya se te puede ver triunfante, qué sé yo, pero no saben todo lo que has recorrido y lo que sigues luchando. Sí, eso yo leí un artículo de Ribla y Jezabel donde tú planteas una imagen distinta de Jezabel, ¿no? No es esa Jezabel siempre satánica, mala, ella es la única mala nada más,
el rey era un tonto que se dejaba manipular. Entonces tú simplemente ahí deconstruyes todo eso. Ahí no hay que dejarlo para que tú tengas pistas si quieres entrar por ahí, ¿no? Y la verdad es que ese texto es muy liberador, algunos se asustan, algunos dijeron, algunos incluso dicen, entonces, ¿qué vamos a creer? ¿Cómo va a ser posible que se diga así? Pero si está el texto, ahí están las razones, A, B, C, D, tal como tú lo planteabas, ¿no? Pero algunos sí, correcto. Y había gente, pese a que se supone era de línea liberadora, como que se asustaban, porque tenían en su imagen ya que Isabel es la mala y el rey es manipulado, ¿no? Así manipulado por la mujer. Gracias, Lucio. Y si en algún momento quieres, porque me pareció muy interesante que ayer conversamos después de la sesión y Lucio me sacó a tona varios elementos del texto que me pareció muy rico como lo presentaste, Lucio. Yo quiero mirar, que metáforas y representaciones femeninas, porque eso tiene que ver con cuerpos transgresores, ¿no? En la Biblia normalmente, y especialmente en el corpus profético, sabemos que Apocalipsis también entra dentro de la profecía, a pesar de que se aleja un poco de ese género, justamente por su simbología, por la manera como presenta, pero también hace parte de ese corpus profético, ¿no? En el momento en que los profetas desaparecen, entra el libro de la Revelación, con el cual nosotros tenemos tantos sustos y tantos fantasmas alrededor del Apocalipsis. Vamos a intentar desvelar alguno de esos fantasmas que tenemos. Y justamente pensé en este texto porque estamos en era pospandémica, acabamos de pasar una crisis grande y muchas preguntas que nosotros nos hacemos fatalistas del fin, ¿no? Que surgieron justamente con la pandemia, pues también evocan este libro de Apocalipsis. Entonces, son cuerpos transgresores que entran al corpus profético, bien como la novia, ¿no? En el Cordero, en el Apocalipsis se habla mucho de la novia del Cordero, mujer vestida de sol. En otros pasajes proféticos también entra como Jerusalén, la amada, la novia, pero también aparece como con unas metáforas fuertes, donde ella es la idolatría, ella también es el mal y por eso hay castigos. Y llama mucho la atención dentro de la profecía que esos castigos están relacionados con estos cuerpos de mujeres, ¿no? Y hay que sospechar, porque cuando aparecemos como buenitas es la manera como nos presentan y la manera como podemos salir a la luz, ¿no? Porque somos invisibilizadas, pero si somos buenas aparecemos, si son malvadas igual aparecemos, pero estamos transgrediendo y rompiendo la historia dentro de esos roles que nos han dado, ¿no? Entonces, como la Eva o la nueva Eva, ¿no? La pecadora, pero también la que es ensalzada y reivindicada. Y aquí vamos a mirar un poquito esto. Y decimos, ¿por qué metáforas, no? ¿Por qué vamos a hablar de metáforas femeninas, no? Entonces resulta que las representaciones femeninas tienen relevancia en los textos narrativos y proféticos, ¿sí? En este caso estamos hablando como profecía, apuntan a algo específico, al sentido profético, nos preguntamos. ¿Tienen relevancia en los textos proféticos? ¿Apuntan a algo? ¿Por qué aparecen mujeres buenas y malas en el cuerpo profético? ¿Qué hay detrás de las inclusiones de metáforas femeninas en el cuerpo profético y apocalíptico? Aparecen mucho también situadas en el discurso de sexualidad y matrimonio, de fidelidad e infidelidad, de prostitución, idolatría en los profetas. Y todo ese discurso de matrimonio, fidelidad, infidelidad, prostitución e idolatría siempre tratan de convencer a la audiencia de las consecuencias de sus actos. Por tanto, las escenas de violación, de mutilación de mujeres, simbolizan lo que para ellos era el destino de una nación, ¿no? Y entonces colocan un ejemplo, un cuerpo de mujer mutilado o muerto, y entonces ahí tengamos miedo porque es el símbolo de muerte, ¿no? Porque y ahí uno se pregunta, yo tengo un texto muy bonito, ahora yo si quieren les copio mi link de la Academia Edu, donde ustedes van a encontrar unos textos. Uno de los últimos se llama Restaurar el amor maltratado en la profecía bíblica y en sus interpretaciones. Ese no lo voy a trabajar ahí, pero se sitúa justamente también en esta línea de continuidad de esta investigación, ¿no? Que voy para allá y vengo para acá, de mirar estas metáforas que simbolizan mal y bien.
¿Cómo funciona entonces? Miramos a partir del concepto que nos da Bron Miller, que dice que es el abuso sexual, ¿no? Dice, si una mujer escoge o no tener relaciones o cualquier otro acto de intimidación sexual con determinado hombre y el hombre procede contra su voluntad. Se trata de un acto criminoso de estupro, es un estuprador efectivo y entonces se trata de un acto criminoso y entonces el estupro sería el uso efectivo del pene como arma, ¿no? Pero también Magdalena Raquel nos da otro concepto, dice cualquier acto con connotación o resultado sexual que sea practicado con el fin de cosificar, dominar, herir o humillar a un individuo. Entonces, por ejemplo, en el Israel, en el corpus profético, todas las mujeres que participan de cultos de fertilidad con las diosas y dioses de Canaán, justamente se hablan de prostitución, o sea, ellas son las prostitutas, las grandes prostitutas. Eso también es una metáfora y un abuso, ¿no? De decir y de cosificar un liderazgo femenino que hay y entonces quedan llamadas como prostitutas y Jezabel es la gran prostituta. No se ve que esté haciendo un acto efectivo de prostitución, pero justamente está en cultos de prostitución. Entonces, como es un culto diferente al yavista, ya se dice inmediatamente que es de prostitución. Y nos preguntamos, ¿será que Dios está envuelto en estupros o en otras formas de abuso en el corpus profético? ¿Sí? Ahí nos preguntamos, ¿es Dios? ¿Son los profetas, los redactores, quienes están por detrás? ¿No? Porque lo que queremos al sacar esa idea es que muchos de esos actos humanos violentos y que son perpetuados y justificados por siglo, por século, por siglo, entonces nosotros decimos que es Dios que lo dijo. Y ahí vamos a ver si es Dios o estamos dentro de esas dinámicas de poder que nosotros hablábamos ayer, de esos tipos de colonialismos que también están impregnados en el corpus bíblico y que los estábamos evidenciando y los podemos seguir evidenciando en muchos otros relatos donde aparecen este tipo de abusos contra la corporeidad femenina. Y eso no nos incomoda, porque hasta hoy hay muchos fantasmas en torno a Jezabel. Entonces, también dentro de esto, los profetas utilizan mucho la desnudez pública o el estupro de las ciudades femeninas de Israel y de Judá como un medio perfecto para transmitir el mensaje de que Israel ha roto su alianza con Dios y las consecuencias naturales de ese acto son justamente eso, el estupro y el escarnio, ¿no? En ese texto que yo les estoy diciendo, yo saco todos unos textos de terror donde dice, Israel, levantarán tu falda, verán tu nalga, verán tu impunidad. Y todo tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, ¿no? Pero ahí están esos cuerpos, transgrediendo la historia, pero ¿cómo pasan a la historia por século, ¿no? Porque es un constructo de muchos años. La humillación sexual pública o el estupro de las ciudades mujeres es la respuesta apropiada para cualquier tipo de violación potencial y cualquier tipo de violación potencial o efectivas de acuerdos existentes entre Dios y el pueblo. Entonces, si el pueblo le falla a Dios, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Hay una guerra, van, matan, comen del muerto, violan a las mujeres, e inmediatamente lo que hacen es cogen a las vírgenes como botín de guerra y ese sistema se da y esto es dado por Dios porque Dios legitimó a estos hombres a que hicieran eso, ¿no? En el marco de guerras santas. Y esto es importante tratarlo porque en el mundo hoy todavía se utiliza estas metáforas religiosas, estos crímenes de honor contra mujeres y justamente en nombre de Dios, de religión y de pudor y de honra. Estuprar o matar a las mujeres del enemigo conquistado, entonces es la respuesta justa a los derechos de la guerra. Estuprar y matar, derechos de guerra. Te mato, no pasa nada. ¿Sí? Finalmente, la metáfora religiosa, en la metáfora religiosa aparece Dios como estuprador, ¿no? Y esa metáfora es válida en los tiempos modernos, donde esos mismos mecanismos son validados por hombres, ¿no? Entonces, llegamos en contextos de guerra a buscar al enemigo, no lo encontramos y entonces hacemos este tipo de actos violentos para la honra del otro. Y nosotras, estos cuerpos transgredidos,
transgresores que irrumpen a la historia diciendo estamos aquí, pero ¿qué pasa? Porque hoy se sigue haciendo exactamente lo mismo y creo que es válido retomar estos cuerpos y mirar sutilmente, porque nosotros leemos el cuerpo profético muy bacano, muy legal, qué bonito. Y entonces vamos y rezamos los salmos de Dios, que el de la guerra, que cogerá a los niños de Babilonia, los estupará, los tirará contra la piedra, a las mujeres le bajarán las faldas, oh Dios poderoso, y a las no sé cuál, o sea, es un lenguaje muy fuerte dentro del corpus profético. Y eso que los profetas son los que anuncian y denuncian. Pero ¿por qué leemos tan mal estos cuerpos proféticos y pasamos por del lado de todo eso? Porque los fines justifican los medios. Al final de cuentas, Dios nos dio una heredad, una tierra para nosotros vivir, una religión para nosotros acomodarnos y confortarnos y decir y hacer constricción de corazón y decir que ya estamos bien con eso. Y aquí aparecemos nuestra querida Jezabel, la reina maldita. Cualquier adjetivo que se le da a ella es poco, porque siempre aparece allí. Esta fue la imagen que yo encontré, yo me la imagino más negrita, no me la imagino así como tan blanqueada, pero bueno, esa es la imagen que encontré de Jezabel cuando la van a matar, la reina maldita. Nos preguntamos, entonces fui a mirar a la web, también hice el ejercicio, quién es Jezabel, y lo que encontré fue lo siguiente. Nos dicen que es un nombre de origen hebreo, Jezabel, ¿sí? Que significa juramento de Dios. De hecho, los 3 hijos de Jezabel también tienen nombres hebreos y terminan en él, con relación a él. O sea, ella también era practicante del Dios de Israel, ¿no? O por lo menos del Dios de Canaán, porque él era el Dios máximo del panteón de Canaán, pero después se traspuso ese mismo Dios también a divinidades israelitas con el adjetivo él, ¿no? Jezabel es una de las mujeres más malvadas de la escritura, nos dicen, pucha, bruja mala. Nos dicen que ella es hija de Edbabat, rey de los Sidonios, y que ese rey llegó al trono asesinando a sus hermanos. Bueno, Salomón no llegó también asesinando a su hermano, o sea, sí, entonces, y colocan esto como para decir, los de acá no son asesinos, los de allá no. Y si vamos a hilar finito, toda esa historia de sucesión fue uno que mató al otro y comió al muerto y sucediendo. También en Israel. Eso no vamos a decir que eso solamente pasaba en el mundo grecorromano, aquí también pasaba. ¿Qué hizo de malo Jezabel? Preguntamos y ahí mismo me responden en la Wikipedia, ahí buscando. Está casada con el soberano Acab del reino del norte. Israel, el del sur era Judá. Alejó a los hombres de Dios, eso fue lo que ella hizo. Alejó a los hombres de Dios, persuadió a su esposo para que permitiese los templos y ritos paganos de los Baales, llevando hacia la idolatría a los hebreos, la corrupción, la inmoralidad sexual. Entonces, mire, cómo la cuestión sexual siempre entra como esa metáfora. Ese cuerpo aparece irrumpiendo en la historia como inmoralidad sexual, siendo que ella no le... En ninguno de los relatos la muestran a ella con esos problemas. La presentan con una reina en calidad de reina, gobernando y haciendo lo suyo y defendiendo a los suyos. De la misma manera que hizo el profeta Elías, que fue y mató 400 de Baal, ella hizo lo propio, mató a los de Yahvé. Estamos en marco de guerra santa, defensa. Pero los textos solamente miramos y parece, o sea, no nos duelen los muertos de allá, pero sí nos duelen los de acá. O sea, ¿qué clase de Dios es ese que selecciona? Mata a unos y viven otros, y los unos, qué bueno que mató al otro, ¿no? Guerra santa, nata, y eso lo reproducimos hasta hoy. Y entonces también se habla del caso testigo más citado, que es el de la viña de Nabot, ¿no? Entonces ella es la mala. Todas las lecturas latinoamericanas que yo encontré, que miré, que vi, todas iban por el pobrecito de la viña de Nabot y Jezabel la maldita, ¿no? La mala, la representación del mal. Y seguimos reproduciendo por siglos esto. Vamos a ver si desmontamos un poquito esa idea. Y al final nos dicen que ella es la crueldad, es la seducción, es la lascivia, y ella es sinónimo del mal. Esa es Jezabel, que entra en el libro de Reyes, en los libros de Reyes, pero entra también dentro de la tradición profética, porque son los llamados profetas anteriores que no tenían un libro, está dentro del ciclo de Elías y Eliseo. Entonces todo este material también es material profético, ¿verdad?
Entonces, vamos a leer aquí una versión también de Reina Valera que aparece donde nos presentan a Jezabel, la muerte de Jezabel. Entonces, en ese momento de Guerra Santa, ¿no? Les dije, matan profetas de Baal, ella mata profetas de Yahvé, a pesar de que en la historia de la investigación yo fui y dijeron que es imposible, improbable que una matanza de esa se hubiera realizado, etcétera, etcétera, pero bueno, el hecho es que la narrativa nos está mostrando eso en el marco de Guerras Santas, ¿no? Y después de que pasa todo eso, estamos dentro de la dinastía de los Anridas, y Jehú es uno de esos reyes que mata también para entrar en el trono, ¿no? Entonces es eso, como yo les digo, uno mata y entra, y ahí entra Jehú, que es de las dinastías pues más fuertes también que tiene el Reino del Norte, de la cual sí, pues no me gusta decir mala o buena, pero pues también como todas dinámicas de poder que se juegan allí. Entonces el texto nos dice, y entró Jehú en Jezreel, y Jezabel había escuchado y había pintado sus ojos y había arreglado su cabeza y miraba a través de la ventana. Y Jehú entró por la puerta y ella dijo, ¿acaso pasa en ti, Sinri, asesino de tu señor? Asesino de tu señor. Está hablando de Dios y él es el asesino de Dios, ¿no? Y él alzó el rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién conmigo? ¿Quién? Y miraron a él 2 o 3 eunucos y dijo, arrojarla, y la arrojaron y salpicó su sangre el muro y a los caballos que la pisotearon. Y entró él, ¿no? Jehú bebió y dijo, buscad a la maldita esa y enterradla, pues es hija de rey. Y fueron a enterrarla y no encontraron de ella sino el cráneo y los pies y las palmas y las manos. Y volvieron e informaron a él y dijo, palabra de Yahvé, eso que dijo por manos del siervo Elías, el tesbita Elías, diciendo, en la parcela de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y fue el cadáver de Jezabel como abono sobre la superficie del campo, en la parcela de Jezreel, que no puedan decir que esa es Jezabel. Entonces, este es un texto que nosotros, es un tipo de boyerismo, ¿no? Este es otro relato de esos fuertes y que nosotros, ay, qué bueno, ¿no? Los perros se comieron a esa maldita. Pero vamos a mirar detrás de esto qué es lo que pasa y por qué la maldición, ¿no? Porque muchas de estas mujeres de reinas pasaron a hacer nada, ¿no? Porque las desaparecieron, ¿no? Porque es que compartir el reinado con las mujeres es muy difícil, ¿no? Hay que quitarles el poder. Y ahorita el poder es solo un dios, ya no existe la diosa Será, que también era divinidad femenina y que la representaba, ahora no, o sea, se les quitó absolutamente todo. Y ahorita nos quedamos solamente nosotros con Yahvé. Y así la historia tan bonita, y seguimos la historia así, porque es mejor con hombres y irlas sacando y subordinándolas del poder. Vamos a mirar. Ella también aparece en el Apocalipsis, pero quiero antes introducir un poquito. Aquí es un preámbulo y ahora sí vamos a introducir es que no quiero pasarlo aquí, yo no sé si ustedes están viendo, porque es que pasar un texto aquí del cual yo me baso a veces queda como complicado. Pero bueno, estamos trayendo el Apocalipsis, ¿no? Que es un escrito que surge en una época de conflicto. También es enigmático, ¿no? Por la manera como se escribe, números, símbolos, monstruos, 7 cabezas y no sé cuántas, y eso ha generado tanta especulación y tantas interpretaciones a lo largo del tiempo. Y justamente por eso despierta el interés, ¿no? Y especialmente se acuerdan cuando entre 1000 y 1000 todo el mundo iba al Apocalipsis y sabemos que es el texto que más les gusta a algunos para decir, mire, y ahorita la pandemia se leyó ahí en términos apocalípticos, todo está escrito, allí dice, miren, esto es, ya llegó, Dios se está revelando nuevamente y comienza todo ese fatalismo para poder entender lo que estamos viviendo hoy.
Aunque es uno de los libros bíblicos que, pues por su carácter enigmático, muy menos se ha trabajado, ¿no? Este texto recapitula en sus líneas un mensaje de nuestra actitud frente al futuro que nos espera. De un lado el miedo y de otro la expectativa de un nuevo inicio, inquietud, esperanza, ¿qué vamos a hacer, no? La Apocalipsis o revelación evoca en la mente de las comunidades la idea de destrucción, de catástrofe, de fin. De este modo es entendido como la profecía del fin del mundo, que está directamente relacionado con el mundo actual, ¿no? Que pues en este libro se condena implacablemente el presente en la perspectiva de un futuro. Y ese presente en el contexto bíblico es Roma, su imperio, su política de exterminio de cristianos, traducido para América Latina, el neoliberalismo, los tentáculos, miseria, pobreza, ¿no? Y en esta visión coyuntural vemos nítidamente dos focos yuxtapuestos, ricos, pobres, que esconden posibles tensiones religiosas y crisis de fe entre cristianos y no cristianos, que también, ustedes saben, en la era pospandémica dio todo eso, o si no, entren a la red. Entonces es una cuestión, un mercado de la fe, y crecieron los fundamentalismos contra todas las diferencias, ¿no? Y también se esconden relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. Pero antes de pasar, decimos que esa es la imagen que se presenta de temor, pero Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro muy terrenal, muy ubicado aquí en la tierra, ¿no? Es un texto que va al futuro para releer su historia presente. Y entonces, así como en el futuro, una comunidad, un pueblo venció tantas adversidades, siguió viviendo y fue feliz, ¿no? Así nosotros también podemos, porque Dios va a irrumpir en la historia y nos va a mostrar un orden nuevo, ¿no? Y en ese sentido, los números y todo lo que aparece van justamente en ese sentido. Quien no entiende el Apocalipsis era el imperio, los otros, pero las comunidades que estaban detrás ya sabían quién es el monstruo de 7 cabezas, quién es el que viene entonces con sus tentáculos de guerra y que se presenta, ¿no? O sea, ellos saben absolutamente. Entonces era la manera de transmitirse entre una comunidad y otra, símbolos que ellos ya manejaban. Por tanto, no era una cosa extraña para la comunidad, extraña para los demás, y justamente porque en el momento en que la represión crece, el profetismo desaparece y la única forma de poder vivir es con este lenguaje para camuflar un poco las realidades y para llenarse de esperanza. Por tanto, Apocalipsis significa develar, quitar el velo, abrir los ojos, mirar. De hecho, este es uno de los libros que casi no entra al canon justamente por eso, por todo, porque es el único libro neotestamentario que habla directamente de Roma, pero para hablar de Roma utiliza una época anterior. Y entonces Babilonia aparece como la gran meretriz, y ahí entra el cuerpo de la ciudad, mujer, meretriz, para decir el mal de una ciudad es prostitución. ¿Por qué? Son cuerpos que entran desde esa perspectiva. Entonces, por ser un libro que está cargado de símbolos, también es un libro que tiene muchas metáforas, esconde códigos amplios de ortodoxias sociales y sexuales en su lenguaje, ¿sí? El primero de ellos, como antes decíamos, es la tendencia a un cierto fanatismo que impide nuestra acción en busca de una transformación de la realidad. Pues si todo está escrito y definido, el ser humano no tiene que hacer nada, ni tenemos ninguna parcela de responsabilidad en la transformación social, porque si ya está escrito, entonces ¿para qué nos movemos? El segundo código, a mi modo de ver, es el fundamentalismo, que separa la vida y la historia del pueblo y absolutiza la experiencia cristiana como la única y verdadera sobre la cual Dios se revela. De este modo, veo una peligrosa tendencia, ¿no? En esta que tenemos de autodenominarnos como pueblo privilegiado y único que tiene acceso a la salvación. Entonces queremos deconstruir aquí en este estudio una lectura monocultural, ¿no? Abierta también al mundo africano y a su religión. Y aquí dentro del mundo africano yo presenté una Jezabel blanca, y ustedes dirán, porque pues son las imágenes que nos presentan, pero el mundo bíblico no fue así tan blanco semita. Y de alguna manera, porque quiero remitirme a estas prácticas religiosas populares indígenas y negras que están por detrás y que hasta ahora son demonizadas. Esta opción se da porque crece en el ámbito mundial globalizado un clima de intolerancia religiosa que produce la muerte simbólica de pueblos y sus culturas.
Esta preocupación se extiende también a nuestra iglesia latinoamericana, que siente la urgencia de un cristianismo no solamente evangélico católico, sino también indígena y afroamericano. Entonces vamos a mirar algunas imágenes que aparecen relevantes en este libro, para después entonces colocar un estudio en diálogo con las experiencias de comunidades negras, levantando desafíos también para nuestras pastorales, ¿no? Y preguntamos por qué hablamos de metáforas, ¿no? Ya habíamos dicho algunas cuestiones al inicio, porque queremos encontrar un sentido menos dogmático, menos patriarcal en la interpretación de la literatura apocalíptica, ¿sí? Para abrir el libro a los signos de hoy, ¿sí? Es preciso reflexionar sobre esas metáforas que envuelven la experiencia de las mujeres, estos cuerpos transgresores y transgredidos que aparecen ahí, ese lenguaje. Porque el lenguaje, yo siempre apelo, hoy últimamente estoy escribiendo sobre la lengua, nuestra lengua es terrible, ¿no? No se mata solamente con una bala, nuestra lengua tiene poder de matar. Su presencia en el lenguaje, en figuras, en las representaciones, en los silencios, nos hace preguntar por la función de esas metáforas en el ámbito literario, histórico y utópico de la historia, ¿sí? Por eso, para recrear y ampliar nuestro universo interpretativo. El lenguaje entonces metafórico del Apocalipsis nos remite al discurso, un discurso casi siempre aproximativo, es decir, esconde más de lo que revela. De un lado revela la participación de mujeres en la vida de las comunidades, pero de otro esconde conflictos, tensiones propios del contexto patriarcal. Las relaciones sociales de género apuntan para ese conflicto que el narrador intenta amenizar con un lenguaje utópico de la Nueva Jerusalén. Entonces, por un lado, Jezabel, la malvada, y otras figuras que vamos a mirar, pero por otro lado, la novia vestida para el cordero, ¿no? Que es esa imagen bonita, otra vez dentro de esa dinámica patriarcal. Porque las que subvierten, las que hablan, las que gritan, no son importantes y esas hay que sacarlas, ¿no? Las mujeres y sus representaciones son introducidas cuando son soporte para la práctica de vida de las comunidades en una óptica androcéntrica. Las revelaciones en el lenguaje simbólico también transparecen a partir de visiones masculinas, ¿sí? Y con eso pues se domina a las mujeres. Preguntamos, ¿qué hay por detrás de la inclusión de metáforas femeninas en el corpus profético? Las representaciones femeninas tienen relevancia en el conjunto del libro, apuntan algún sentido. Entonces, estas preguntas pues las vamos a mirar desde la perspectiva crítica feminista, develando esa manera de escribir, ¿no? Escogí de manera especial a las mujeres porque en las comunidades afroamericanas con las que convivo, ellas tienen un importante papel en la perseverancia y en la transmisión de la cultura. Y su religión y su protagonismo son vistos en muchos casos como algo negativo, antagónico a las verdades promulgadas por el cristianismo. Y hoy es el día de Oshun, estoy vestida de amarillo. Hoy es el día de Oshun, que está sincretizada en Cuba como la Virgen de la Caridad del Cobre. Entonces hoy estoy ahí. Mire que son las cosas que uno va asimilando entre este estudio, esta amplitud y este conocimiento, ¿no? Las figuras de las mujeres y sus simbologías no parecen jugar un papel relevante en el Apocalipsis, pero se inscriben en una constelación de símbolos que gravitan en torno a los campos semánticos de las injusticias y el triunfo universal y definitivo de Cristo. El estilo es simbólico, metafísico, tiene imágenes de animales, números, astros, cuerpos, estrellas celestes, angelicales, sellos, copas, ¿no? Hay personajes históricos, hay situaciones más metafóricas, ¿no? Pero de alguna manera intentan articular de alguna manera lo que está pasando con las naciones dominantes, Roma, Babilonia, ¿no? Que aparecen allí, que son una amenaza a la ciudad de Jerusalén. También presentan exhortaciones de esperanza para la comunidad que vive, ¿no? Esa situación en el contexto de Asia Menor. Daremos importancia entonces a la mujer como a Jezabel. Obviamente vamos a trabajar a Jezabel, a ver si alcanzamos a mirar esa dinámica de vida y muerte, bien, mal, que aparece en esos cuerpos femeninos, pero también la mujer vestida de novia en Apocalipsis 22, ¿no? La nueva Jerusalén, la pura, ¿no? Esa imagen que nos gusta más, para intentar pistas también para esta interpretación. Entonces,
Algunas cuestiones generales, voy a pasar muy de largo para centrarnos en el estudio de nuestro texto. Apocalipsis es uno de los pocos escritos que aparece el nombre del autor, ¿no? El apóstol Juan, ¿no? Nos dicen, pero no se sabe cuál Juan. Ahí todavía hay contradicciones, no se sabe muy bien si la tradición cristiana de los primeros siglos lo identifica con el apóstol preferido de Jesús, que también hay estudios que están diciendo apóstol, discípulo que Jesús amaba, o discípulo que Jesús amaba. Bueno, eso es para otro tema de otro curso. A pesar de que otros nombres fueron sugeridos, como Cerinto, Papías, Juan el Presbítero, la mayoría entonces de los estudiosos dice que el apóstol Juan, y su composición se da posterior a la destrucción de Jerusalén, especialmente en la época de Domiciano, a final del siglo I, más o menos 88 hasta el 96, ahí nos ubicamos, ¿no? En ese contexto que también está marcado dentro de esa paz romana y de todas esas persecuciones que viven ahí en las comunidades. Y el mensaje profético es transmitido a través de visiones, de símbolos, de alegorías, parábolas, enigmas. La visión también es esperanzadora, aviva la esperanza justamente porque en un momento en que la comunidad ya no creen que la segunda venida de Jesús, este libro quiere avivar eso, decir que va a venir, ¿no? Y esto fue lo que posibilitó también este movimiento de resistencia, que el cristianismo continuara su curso, ¿no? En medio del desaliento que estaban teniendo la comunidad. Bueno, el libro, bueno, tiene una parte profética, los primeros capítulos 1 a 3, después, pero una introductoria 1 a 3, una parte profética 4 a 22, un epílogo del 22:6 al siguiente. Las tres figuras principales que aparecen ahí es la bestia, la mujer y la ciudad. La bestia inspirada en Daniel, que es una figura importante en el Apocalipsis 17. La mujer en el capítulo 17 no aparece en forma similar en ningún otro lugar del libro, pero contrasta con la mujer del capítulo 12, que es la ciudad, la Babilonia, la grande, que también ocupa un papel importante allí. Bueno, el Apocalipsis en definitiva presenta una perspectiva universal cósmica de la historia humana, a partir de la cual las comunidades debían esperar su liberación. Vemos entonces caos, crisis, imperio, ¿no? Y el anhelo de una nueva creación. Pero miremos cómo funcionaba el contexto social ahí un poquito, para entender un poquito el texto. En ese periodo donde fue escrito, la Roma imperial ofrecía a los asiáticos una estructura ordenada y coherente de la realidad que unificaba aspectos religiosos, sociales, económicos, políticos y estéticos del mundo. Las Ecclesias, a las cuales el Apocalipsis se remite, se localizan en ciudades importantes de provincias romanas, ¿no? Asia, Éfeso, Esmirna, Pergamino, Teatira, Sardes, la Odisea, están localizadas en ese contexto asiático. Y entra Roma, también la provincia de Asia entonces estaba incorporada sobre el control romano también. La Asia del primer siglo entonces hay una élite configurada que incluye funcionarios romanos y públicos, familias ilustres, patronas, propietarios agrícolas y comerciantes. En la política helenista el consejo griego estaba en un nivel superior que la iglesia. En la jerarquía de gobierno local había una ordenación política de urbanización que fortalecía el poder de la élite. Con la introducción de la noble ciudadanía, cada vez eran mayores los derechos y deberes de las élites locales, quienes debían velar por la manutención de edificios, de comida, celebraciones públicas, juegos, fiestas en las ciudades. Estas ciudades también competían unas con otras por prestigio y poder, ¿no? Estaban en ese contexto también competitivo. Hay pocas informaciones sobre la vida de los provincianos, pero se sabe que la base de la economía era la agricultura. Hay una buena cantidad de habitantes rurales que sustentan la vida de las ciudades. Eran pobres porque los altos impuestos romanos aumentaban el trabajo de los productores rurales y les exigía la latifundia, ¿no? Que consistía en tirar las tierras productivas de los campesinos y campesinas y consolidarla en las manos de los ricos propietarios de las tierras y los habitantes, ¿no?
Los que permanecían en las tierras eran arrendatarios y los que perdían las propiedades llegaban a la ciudad, aumentando entonces las opresiones sociales que existían. Entonces había un contexto de bastante empobrecimiento. Y dentro de ese contexto también vale la pena resaltar el culto imperial que se hacía en Asia, ¿no? El culto era uno de los mecanismos a través del cual el imperio podía también extender y ampliar su poder, ya que los habitantes del imperio estaban ligados al emperador. El culto imperial era el único modo mediante el cual el emperador era conocido. Ninguno de los emperadores fue a Asia en el siglo I, solamente la élite podía ir a Roma. El culto al imperio estaba localizado en cada una de las 7 ciudades del Apocalipsis. Los templos desempeñaban un papel importante en la economía, en las bancas, en el mercado. En Roma, el templo de Saturno era la sede del tesoro. El templo de Artemisa en Éfeso también era un centro financiero. También existían cultos locales en Asia. Se destaca el culto a Cibele, a Isis, a Mitras. El culto más importante era el culto a Cibele, que era la madre tierra, que se remonta a más de 6.000 milenios antes de Cristo. Debido a la necesidad de incorporar los papeles femeninos en un modelo de divinidad, se originaron varios cultos a la madre tierra en toda la región. Esto nos hace sospechar de la influencia femenina también allí. Esta divinidad también fue asimilada por otras diosas grecorromanas como Artemisa, Diana, Demeter. Cibele ganó un templo propio en Roma. Así, en la época del Apocalipsis, el culto a Cibele tenía casi 300 años en Roma y por eso era fuerte la tradición a esa diosa en ese contexto. Aunque Isis no fuera una diosa asimilada por el culto imperial, como sucedió con Cibeles, fueron encontradas estatuas de esta diosa por todo el territorio del dominio de Domiciano. En este periodo también el culto a Mitras era muy parecido al practicado por los cristianos y cristianas. Durante el culto acontecían viajes astrales, sobrenaturales. La semejanza era tal que en muchas ocasiones fueron considerados por los padres de la iglesia como elementos demoníacos dentro del cristianismo. El papel original de estos cultos locales era de fortalecer la unidad, el orden social de las comunidades en ese contexto de helenización y de romanización. En el cristianismo, los cultos, como vemos en Hechos 19, la comunidad se siente amenazada por la evangelización de Pablo, que no tolera el culto de Artemisa en Éfeso. Entonces también ahí ven cómo entra Pablo dentro de ese contexto. A veces parece que todos esos dioses y diosas, eso es en el Antiguo Testamento. Aquí ya no liberamos porque Cristo, pero aquí también entra dentro de ese contexto. Por eso traje toda colación todos ellos. Con respecto a la eclesiáis cristiana en el imperio, no hay duda que existían comunidades inspiradas en la memoria de Jesús. Desde el inicio del movimiento cristiano se caracterizó por su conciencia política en relación al imperio. Su lenguaje también marcado por una retórica política desde los evangelios, con varias oposiciones semánticas, ¿no? Bien, mal, reino, imperio, pobres, ricos, Jesús, César, Dios, Satán, ¿no? Y el Apocalipsis vuelve y retoma todas estas metáforas introduciendo entonces a la figura del Cordero, ¿no? Entonces, con esto queremos sospechar que esas simbologías femeninas, además de ser figuras retóricas opositoras al imperio, aparecen de modo especial en el lenguaje apocalíptico, no por casualidad, sino porque ellas son importantes para acabar con la memoria de las diosas y para reforzar el triunfo de Cristo sobre los otros cultos. Y ahí es donde entran Jezabel, ¿no? Entonces, es una figura muy odiada en la exégesis tradicional. ¿Qué hay por detrás de esta mujer? ¿Por qué aparece como el símbolo de todos los males? ¿Cuál es el peligro que representa, tanto para el judaísmo como para el cristianismo? ¿Por qué esas prácticas religiosas aparecen como demoníacas? Entonces, vamos a mirar. En el Antiguo Testamento, como ya vimos, aparece en la tradición bíblica, en el ciclo del profeta Elías, en la figura el profeta Elías, el tesbita de la ciudad de Tesbí en Galat, ejerció su actividad durante el reinado de Ahab y Josías. Por lo tanto, su actividad se infiere en el contexto de la política de Ahab. De este modo, la ascensión y el descenso de la dinastía fundada por Onri, padre de Ahab, fornece el paño de fondo en el cual surgen las tradiciones de Elías.
Henri llega al poder a través de un golpe militar, después de un periodo de gran confusión y de riñas. Los henridas encararon la crisis, combinando una política externa de alianzas con una política interna de fortalecimiento del Estado. En el plano externo, hay una alianza con los fenicios a través del matrimonio que hizo Ahab con Jezabel, la hija de Ebal, el rey de Tiro y Sidonia. De esta alianza internacional surge un problema religioso debido al incremento del culto a Baal y a la supuesta infidelidad del culto a Yahvé. Ahí digo supuesta, ¿por qué? Porque ¿quién llegó primero, el huevo o la gallina? Yahvé entra dentro de un pueblo cananeo y ellos siguen fieles a lo que ellos creían que eran sus dioses. O sea, ¿por qué dicen que ellos fueron infieles a Yahvé si no lo conocían? Es una pregunta, ¿no? O sea, ¿serán que los textos bíblicos de manera se están respetando esto, ¿no? En la historia, ¿cómo llega? Porque el yavismo surge y queda definitivamente en el posesilio, pero antes no. Sí, hasta la reforma de Josías en el 622 es que arrasan, matan a líderes, porque en el templo de Jerusalén entonces estaba Shemes, estaba Istar, estaba Aserá, bueno, y los sacan y los queman en el torrente y junto con sus adoradores y entonces Dios hace su aparición definitiva. A mí estos textos no nos incomodan, a nadie nos incomoda. Y nos preguntamos, ¿eso no es un colonialismo religioso? No sé, ¿por qué tanto odio y lo seguimos perpetrando en el tiempo y en la historia? Es lo que yo me pregunto. La política religiosa de Ahab es asociada a la persona de Jezabel, seguidora de dioses de Tiro, Baal y Aserá. Y en este clima de conflicto, la narrativa deuteronomista coloca la historia de Jezabel. Entonces, en Primera de Reyes 18:3-13 hay referencia a las masacres de los profetas de Yahvé y nos dicen que eso lo hizo Jezabel. Claudia Kahn, cuando estudia este texto, nos dice que es improbable que en una religión politeísta hubiera un motivo para eliminar a los profetas de Yahvé. O sea, porque no eran una amenaza política, ¿no? O sea, la exclusividad del yavismo profético indujo a algunos de los seguidores a adoptar la mentalidad de cruzadas contra los adoradores de las deidades. Los profetas, de hecho, ejercieron poder en la vida política, ya que como autoridades de Yahvé ungieron reyes y los incentivaron a realizar golpes de Estado. Pero la redacción deuteronomista dice que Yahvé la culpa con extrema generación, ¿no? Exageración, y dice que ella es la gran perseguidora de estos profetas. Kyung Chun Lee nos dice que es improbable que una religión agresiva se haya originado en la casa real contra la religión de Yahvé, también como lo describe este libro. Por el contrario, la casa real aprobó la religión yavista. Una prueba de ello entonces es que los hijos tanto el nombre de Jezabel como los hijos de ella, que son Ocosías, Harán y Atalía, ¿no? Aquí aparece también Atalía, también llevan nombre de Yahvé, ¿no? Además, Yahvé y Baal trabajaron uno a uno, codo a codo, con respeto y veneración en algún momento. Incluso la diversidad y ambigüedad de los diferentes monarcas en Israel y Judá posibilitó una tendencia de pluralidad y convivencia de diversos sistemas religiosos, ¿sí? En la esfera de la corte y en el ámbito popular. Entonces, Claudia Kahn y Lee nos dice que es una falsificación histórica esta cuestión. Bueno, el hecho es que en 1840 también nos dice que Elías prende y mata a los profetas de Baal, 400 también. Y en Primera de Reyes 19 nos dice que el esposo de Jezabel le da la noticia de que Elías degolló a los profetas en el monte de Carmelo y Jezabel envía un mensaje a Elías amenazándolo de muerte. Obvio, estamos dentro de ese clima. Phyllis Trible nos dice que hay una confrontación y una oposición entre Jezabel, Baal y Elías y el profeta de Yahvé. Pues de la misma forma como Elías amenaza a muerte a Jezabel por asesino, ella también lo amenaza, ¿sí? O sea, pero simplemente la amenaza del hombre está bueno, pero la de ella está mal, porque ella no puede amenazar a un varón, ¿sí? Un cuervo que transgrede, ¿no? Elías usó un juramento yavista para anunciar la muerte de Jezabel en la parcela de Israel, y ella utiliza un juramento baalista también para anunciar la muerte de Elías. Y ahí entonces aparece una serie de metáforas tendenciosas en contra de Jezabel. Entonces,
Jehú, que es un usurpador designado para conquistar el poder del reino de Judá. En su lucha por la hegemonía asesina a Harán, hijo de Jezreel, de Jezabel, pero antes resalta las prostituciones y magias de Jezabel. ¿Cuáles son las prostituciones y magias de Jezabel? Cultos de idolatría, porque los cultos ancestrales siempre son, hasta hoy, século seculón, son magia, son brujería, ¿no? Y allá prostitución, ¿no? Están ligados y seguimos con eso. Mata también al otro hijo de Jezabel, o Ocosías, y una vez muerto Ocosías, Jehú se dirige a Jezabel. Ella lo espera porque ya sabe, con los ojos pintados como ya vimos, lo llama a él asesino de tu señor. Y este crimen no parece sorprender a muchos, ya que la memoria siempre nos remite a la muerte de Nabot. Pero la reacción brutal a la negativa de Nabot de vender la viña puede entenderse dentro del contexto como una contestación real apropiada a la insubordinación, en contraste con la debilidad del líder Ahab. Así, vemos cómo el poder de la retórica patriarcal remite las injusticias cometidas contra las mujeres y en especial contra las extranjeras que ejercen papel de liderazgo, por lo que representan un peligro de desestabilización del patriarcado del monoteísmo israelita. Entonces, si el que lo mató, entonces fue el esposo, entonces es ella la que paga. Para el refuerzo de esta ideología, la tradición tardía define los pecados de Jezabel en términos de sexualidad. Esa reina poderosa es reducida a un simple estereotipo sexual, ¿no? Es la malvada, la prostituta que se atrevió a hablarle y encararle al profeta en los mismos términos porque ella también era profeta. Estamos de profeta a profeta en un discurso retórico, pero pues al final la historia la gana nuestra religión, los vencedores, y pasamos a la historia, los vencidos, como los malos de la historia, los transgresores, los que no creímos, no aceptamos a Dios, porque se nos han hablado de ese Dios de tantas maneras y Él es el más bueno, ¿no? Así mate, ¿no? Porque esa es la imagen de Dios que nos presenta. Vamos a mirar a ella en el Apocalipsis. No vamos a alcanzar a verla del sol porque vamos muy despacio. En el Apocalipsis ella es presentada como representante de un grupo opositor al cristianismo oficial. Ella se puede relacionar con los nicolaitas y con los baalamitas, representantes de otros liderazgos que circulan en el mismo espacio. Según el redactor, ella es la responsable por el desvío de la comunidad que se prostituye y practica la idolatría. Esta proposición oculta de alguna manera los posibles conflictos provenientes de la práctica insolidaria de la comunidad y sus gobernantes. Tal parece que los problemas sociales son reducidos a la prostitución, ¿no? No hay problema que roben, que quiten tierras, que esclavicen, no, nada de eso, nada de eso. El único problema son las mujeres y sus religiones, no hay más problema. A partir de entonces de esa crítica feminista es posible continuar con ese tipo de reduccionismo, de que esos eran los únicos problemas, ¿sí? La prostitución revela un problema de fondo que envuelve a hombres y mujeres, ¿sí? No olvidemos de eso, porque hasta hoy señalamos, esa institución lleva tantos años y es tan perversa porque hay hombres que consumen eso. Si no hubiera eso, no existía la prostitución. Pero siempre el problema son las mujeres, las prostitutas. Entonces, la trata transnacional, que es lo que rinde y lucra más después del narcotráfico, la venta de mujeres, de niñas para ese ejercicio, no pasa nada, porque los grandes señores que comandan el imperio se logran y satisfacen sus placeres con estos cuerpos. Ella debe ser admitida como un problema social, ¿no? Y no simplemente como un tema elucidativo en el lenguaje simbólico. Aunque en el ambiente en que se escribe el texto la prostitución se relacione más con la complicidad con cultos del imperio, por lo menos eso es lo que nos quieren decir, esta retórica también se refiere a la práctica de la sexualidad femenina. ¿Sí? A la fornicación. Vemos que tanto el judaísmo como el cristianismo en el primer siglo, la prostitución y la fornicación tienen un perfil femenino, a pesar de que esa práctica requiera de la participación de los varones, condición sin la cual no existiría como institución.
Ese perfil marcadamente femenino revela un modelo asimétrico de relaciones, de responsabilidades y de valoraciones éticas según los géneros. Bueno, aquí aparece el texto dentro de su contexto, que también es importante decirlo. Se sitúa dentro del contexto de las cartas, ¿no?, que hablamos. Las cartas aparecen a las iglesias en el capítulo 2 hasta 3. Aquí tenemos una serie de mensajes llamados convencionalmente de cartas enviadas por Cristo a través de Juan a las 7 comunidades localizadas en estas zonas costeras. En Apocalipsis 2 tenemos una carta dirigida a la comunidad de Tiatira. Esta comunidad estaba localizada en el camino de Pérgamo y de Sardes. Tiatira era un centro comercial e industrial. Sus principales productos eran los tejidos, las industrias de metales como el hierro y el bronce. Así como las otras ciudades, Tiatira tenía cultos imperiales, ¿sí? Y la principal divinidad de esta ciudad era Apolo, el dios Sol. El contenido de esta carta entonces presenta el siguiente esquema. Presentan a Cristo. Él es hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Elogios, la comunidad está llena de obras, de amor, de fe, de servicios, paciencia y está en progreso continuo. Amenaza, pero hay en contra de la comunidad el hecho de tolerar a la mujer Jezabel, la que se dice profetiza. Ella se dice, ¿no? Ella se dice. Ellos no se dicen. Cristo da a Jezabel tiempo para el arrepentimiento. Como esto no acontece, lanza una amenaza contra ella. Arrójala al lecho de dolor, a los que adulteren con ella, a una gran tribulación, y a los hijos a herida de muerte. La promesa al vencedor, que consiga matarla, ¿no? Una cizaña. Se le promete el dominio sobre las naciones, el que consigue dominar este cuerpo transgresor, ¿no? Se le da el lucero del alba. ¿No? ¿Qué hay detrás de este esquema, no? Jezabel, ella se autoproclama profetisa, Cristo el Hijo de Dios, ella enseña y extravía a mis siervos, Él nos da tiempo para arrepentirnos, por eso la arroja a la cama, porque ella no. Ella representa a Satanás y Él es el que sondea los riñones y los corazones. Entonces ahí vemos este dualismo un poco grande y fuerte, ¿no? Él es el que todo lo ve, mantiene firme y persevera. Entonces, parece que la observación y la firmeza son dos elementos importantes para la comunidad. Jesús no hesita en presentar importantes cualidades de la comunidad, fruto de la observación, y en exhortar la perseverancia, ¿no? No se desanimen. También habla de los aspectos negativos de la comunidad, y entonces se ensaña contra la profetisa, que es lo que ve mal, esa reina Jezabel, ¿no? Que nos evoca la idolatría, el pecado, la muerte. Entonces hay que exterminarla de vez, porque en ese contexto la memoria de las religiones de las diosas no han desaparecido. Por tanto, con el influjo grecorromano, como vemos, aparecen nuevamente. Entonces hay que acabarlas del final de la tierra, ¿no? El grupo Jezabel tenía una doctrina diferente que está siendo desautorizada en la carta, pero es solamente a través de los adversarios que sabemos que ella enseñaba. Ella es líder de un grupo religioso que circula el mismo espacio que los cristianos. Para el redactor, ella es responsable por las conductas desviadas de la comunidad, pero parece que hasta el momento la comunidad no entendía la actitud de Jezabel como estando errada, pues ella vivía en paz dentro de su comunidad. Parece ser que los posibles conflictos provienen también de la práctica no solidaria de la comunidad y de sus gobernantes, pero el mal tiene que tener un cuerpo concreto. La prostitución en el texto tiene una doble dimensión. La primera se refiere al acto de comer carnes sacrificadas. Extravía a mis siervos a fornicar y a comer del sacrificio de los ídolos. Pero esta práctica ya había sido observada por Pablo en Corintios. Pablo describe que comer o no comer la carne ofrecida a los ídolos dependía de la conciencia de cada persona. Si usted quiere comerlo, la come, y si no, no quiere, no. Es posible que ella pensase que el comer carne sacrificada no fuese contrario al evangelio, ¿sí? Pero esto no es posible saberlo, puesto que el texto no la deja hablar. No en tanto, la cuestión de comer carne sacrificada en los templos era indicativo de participación y tolerancia con el imperio. Esa carne era la parte que sobraba después de la quema ritual de las partes no comestibles.
y solamente la élite era convidada a participar del banquete. Solo los ricos podían comprar la carne que restaba. Los banquetes servían para legitimar el sistema de patronazgo, el culto imperial y el privilegio de la élite. Por eso Juan no hesita en llamar a la mujer de profundidades de Satanás. Según el texto, Jesús discierne entre la teología satánica y la opresora de Jezabel y la política y liberadora de Juan. La segunda se refiere al acto mismo de tener relaciones sexuales. Mira que a ella voy a arrojar al lecho de dolor y los que adulteren con ella en gran tribulación. Aunque llama de adúlteros a los que se acuestan con ella, toda la fuerza recae sobre ella. La prostitución revela un problema de fondo que envuelve a todas y todos. Ella debe ser admitida como un problema social concreto, no como un tema metafórico y simbólico. Pues vemos que a partir de esto, la emergencia de fuerzas que promueven la prostitución como condición de vida para las mujeres y sus hijos, hay dos sectores fragilizados en la sociedad, específicamente los hijos, la descendencia de la mujer, son los que van a ser heridos a muerte. Entonces el mal hay que quitarlo de raíz, de generación en generación, ¿no? Aquellos que no cometieron ningún delito pagan entonces por el comportamiento de la mujer. Y así vamos en esa escala de valores. La fornicación y prostitución tienen perfil femenino. Todos los pecados y los problemas entran allí y la comunidad de Teatira no deja de sorprendernos. Ya me pasé solo 2 minuticos, no voy a entrar en la novia, pero quería terminar porque yo les prometí la parte hermenéutica y quiero ir allá. Este es un texto más largo. Entonces, pero antes de concluir, me parece muy interesante esta partecita de acá que yo voy a tomar, marcadas por Eva, ¿no? En este punto quiero ver cómo muchas de esas metáforas han marcado la vida de las afrodescendientes en las Américas, como hijas del pecado. Continuamos a ser perseguidas por crímenes que no hemos cometido. Las africanas que llegaron al continente vinieron marcadas por la maldición de Cam junto con sus descendientes y solamente con mucho sufrimiento y dolor pudieron comenzar a ser parte de una humanidad controvertida que todavía está en construcción. Las comunidades afroamericanas continúan construyendo su identidad y reconstruyendo su tradición dentro de la nación de que forman parte. El sincretismo afrocatólico sucede en este espacio y se da en los momentos de reconstrucción o invención de la tradición de cada grupo religioso. Las comunidades de Asia Menor también pasaron por ese proceso de reorganización de sus tradiciones, no solamente con el mundo occidental romano, sino también con el mundo africano. Y es interesante ver cómo ese fenómeno es perpetuado hasta los días actuales. Los pueblos afroamericanos guardan hoy una marcada devoción por Santa Bárbara, que en el candomblé de Brasil es reverenciada como Yansá, Señora del Trueno. La fiesta a Santa Bárbara, que cae en el mes de Nuestra Señora, Nuestra Señora de Concepción, consiste en un banquete ofrecido a los niños por gran parte de las familias bahianas, tengan vínculo o no con las religiones afrobrasileras. La fiesta católica consiste en una misa y una procesión en torno al mercado de Santa Bárbara en Salvador Bahía, donde bailan y beben en abundancia. El origen de esta fiesta es en el mismo día, creo que es el 4 de diciembre. El origen de esta fiesta se remonta a los primeros siglos del cristianismo, como nos cuenta Sousa. La joven Bárbara nació en Asia Menor, vivió en Nicomedia, antigua provincia romana de Bitinia. Su padre era un joven muy rico que resolvió proteger a la hija del mundo, aislándola en una torre. Desde allí, Bárbara consiguió comunicarse con Orígenes en Alejandría. Entonces fue denunciada por el propio padre como cristiana. El gobernador Marciano la condenó a muerte y no encontrando forma de matarla, ordenó que la degollaran. Cuenta la historia popular que nomás fue decapitada, un rayo cayó del cielo y atingió al carrasco, ¿sí? Reduciéndolo su cuerpo en cenizas. El día 4 de diciembre y en el tiempo del emperador Maximiliano. La devoción a Santa Bárbara entonces fue difundida desde muy temprano, tal vez por vuelta del siglo IX después de Cristo, en la ciudad de Salvador. Ya hubo una capilla de Santa Bárbara desde el siglo XVI.
La devoción a Santa Bárbara desde su inicio está ligada profundamente a los mercados, a la vida de los vendedores, especialmente de las mujeres. Los mercados desempeñan un importante papel social. Es allí donde los reyes tomaban públicas sus decisiones, exhiben a sus mujeres, las madres presentan a sus hijos recién nacidos, los muertos son cargados antes de ser enterrados, los iniciados se presentan, las personas circulan donde se concretizan casamientos, entre otras cosas. Es un espacio de socialización. El papel de la mujer dentro de esta fiesta y de otras vivencias religiosas y en la transmisión de la fe tiene una importancia extraordinaria en las comunidades de origen africano. La religiosidad del pueblo negro es el fundamento de su existencia. Por eso, la imagen de Dios creador y de un Jesús Cristo compañero y amigo tiene gran importancia. En sus celebraciones religiosas incorporan el ritmo, símbolos, expresiones propias de su tradición. Por eso la iglesia que ve en los rostros de los afroamericanos, los más pobres, debe mantener su voz profética para que la riqueza del pluralismo cultural y religioso no sea debilitada por la cultura dominante, de modo que ese pluralismo cultural sea expresión de un ecumenismo radical, ¿sí? De la utopía cristiana o un macroecumenismo. En resumen, entonces con esto queríamos mirar la historia del cristianismo, la lucha contra las tradiciones religiosas, ¿sí? Así como el ofuscamiento del trabajo de las mujeres, ¿sí? Como una constante dentro del cristianismo originario. Las comunidades han alimentado y recreado su fe en contornos en contacto con diversidades, tradiciones y culturas. Esa fe es la que ha acompañado al pueblo negro en su historia de luchas, de resistencias. Es la misma que mantiene viva la esperanza de que nuestras relaciones entre los géneros, pueblos y culturas puedan surgir, podamos vivir, tenemos derecho, los mismos derechos, ¿sí? Así nos talden de brujas. Esa fe es la que encoraja a las mujeres para imaginar y forjar un mundo mejor para nuestras descendencias, libres de preconceptos, de estereotipos raciales, de negación de nuestras tradiciones de fe. Gracias. Muy bien, hermana, muy bien. Vamos a abrir nuestros micrófonos para ver las reacciones de la gente, preguntas, comentarios, para ver quién se enamoró de Jezabel. Yo no sé por qué a mí siempre me gusta la gente villana, la gente mala que aparece en la Biblia. Como que me identifico más con la mala que con la gente buena. Pero no se lo digan a nadie. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, como siempre, y perdón, Edgardo habla, ¿me escuchan? Edgardo de Argentina, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo quería decirte, Maricel, que, bueno, una extraordinaria exposición, y quería decirte que el Apocalipsis, yo tengo entendido, porque así me lo enseñaron, ¿no es cierto? Que está escrito en clave porque Juan, el que lo escribió, según tengo entendido, fue apresado en Patmos, y en ese momento él no quería que las autoridades entendieran lo que él expresaba, porque si no lo iban a castigar, seguramente lo iban a matar. Entonces, por eso está escrito todo en clave. Digamos que si no te explican el Apocalipsis, no lo entendés realmente, a no ser que, bueno, que tengas cierta intuición, que tengas cierta mentalidad, digamos, o corazón para entenderlo. Pero eso quería decirte que por eso fue escrito en clave. Simplemente eso. Sí, gracias. Así es, pero pues la autoridad de todo el texto seguramente no fue de Juan, porque esta literatura apocalíptica pues ya viene, es muy conocida. Incluso Jesús también tiene muchos textos apocalípticos, muchas dichos en este sentido de esta comunidad. Entonces, posiblemente las cartas
que manda, ¿no? Porque son las que más aparecen, pero igual no todo. Pero ciertamente las comunidades que recibieron las cartas entendían el mensaje, ¿no? Es todo un movimiento, ¿no? O sea, no solamente es Juan, porque es un movimiento. Este movimiento se gesta, incluso muchos de los mártires cristianos pertenecen a este movimiento. Entre ellos, ahí se me fue aquí el nombre ay, ¿cómo es que se llama? El que originó este movimiento, que no fue Juan. Perdón, ¿no será el movimiento que lo del camino, que fue inicialmente el nombre de los cristianos? No, Morrión, creo que era Morrión, creo que son algunos resultados. Creo que es Morrión. Morrión, que él decía que el espíritu hablaba por su boca, y entonces comienza de allí, o sea, hasta hoy nosotros tenemos iglesias inspiradas en el espíritu, son movimientos apocalípticos, el espíritu que habla y que trae esos mensajes. Pero con él también habían varias mujeres mártires que algunas mujeres la están rescatando de este movimiento profético apocalíptico, ¿no? Porque no, y Juan pues seguramente conocía, inserto también dentro de esta comunidad que fue una comunidad de resistencia, y gracias a este movimiento el cristianismo siguió, porque nos dio la esperanza de que Jesús volvía, ¿no? En ese contexto. Giselle iba a hablar. Gracias, Maricel. Realmente, bueno, con todos estos días impactada, y siempre nos dejas como pensando, bueno, por lo menos a mí, con muchos retos. Y lo que iba analizando con el tema tuyo y con el tema que hoy vimos en la tarde en otro taller, pienso que desgraciadamente entonces resulta que la mujer buena es la que calla, la sumisa, la que deja pasar las cosas, la que no se involucra, la que no hace conflicto. Esa es la mujer buena. En cambio, la mujer mala somos las que hacemos ver a las otras personas lo malo que de una actuación, o el error, o lo que no conviene, o lo que está mal moralmente y éticamente. Entonces, qué difícil, ¿verdad? El rol que nos ha tocado vivir a las mujeres que, como dices vos, somos tachadas de rebeldes, ¿verdad? De transgresoras. Pero también me fortalece a seguir siéndolo en medio de las dificultades, en medio de los juzgamientos, en medio de las señalizaciones. Y bueno, y también ver, o queda ahí en el tapete, la doble moral que tenemos como sociedad, ¿verdad? Entonces, el que calla, el que no se mete, el que no se involucra, ese es el bueno o la buena, y la mala es la que hace ver lo que está errado, lo que hay que cambiar. Eso era. Gracias. La que está en la casa, la que está sumisa, la que la cabeza es el marido, la que se engalana para el marido, la novia pura. Esas son las buenas. Por eso es que nos dicen que las feministas hemos dañado a la familia y la sociedad como está. Eso nos ataca. Por ahí alguien tenía la mano levantada. No, Nora. O Nora. Buenas noches. Buenas noches. Yo agradezco tanto este momento, este aprendizaje. De verdad que juzgué mucho a Jezabel. Siempre la tuve en la mira desde otra perspectiva. Siempre, no es que ahora me acuerdo alguna vez que trabajé en la Viña de Nabó, ¿sí? Y digo, ay, Dios mío, perdóname, porque uno peca por ignorancia, por desconocimiento. Vamos cada día aprendiendo más. Pero hoy me doy cuenta que no hay que quedarse en las apariencias, hay que ir mucho más allá. Y el texto lo que me invita es a eso, lo que decía la doctora Maricel, lo que no se dice. Hay que sospechar sobre lo que no se dice, porque muchas veces lo que se dice y se hace énfasis
es para oprimir, para pisotear al otro, como, a ver, voy a traer aquí a colación un texto que alguna vez se trabajó, que era el de José, cuando van del faraón, por ejemplo, y a nosotros nos decían, hay dos miradas ante el texto, tú lo puedes mirar como desde el opresor, ¿sí? El capataz, o lo puedes mirar como el oprimido. Mucha gente dice, ay, bendito sea Dios que José fue a dar a Egipto, porque gracias a José ya no se murió de hambre el pueblo. José ayudó al faraón, era su segundo. Pero ¿hasta qué punto era real eso? José se terminó convirtiendo también en otro reyesuelo, porque de alguna manera estaba trabajando era para el faraón. Así nos puede pasar a nosotros. Este texto, a ver, yo estoy como muy emocionada porque a mí Jezabel siempre me ha inquietado. Y les voy a contar en un momento de oración que se hace en comunidad cuando uno de pronto participa con personas que no vienen a la iglesia donde estamos, pero nos unimos para compartir oración. Alguna vez alguien orando me dijo a mí, tú tienes que batallar con el espíritu de Jezabel, y eso se me quedó dando vueltas. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa con Jezabel? Y empecé a buscar, a investigar quién era ella. Por eso me interesó tanto la viña de Nabot. Y la vi como la mujer que es la que tiene el carácter y el hombre no, y ella empuja, sí, y ella manipula, y la vi siempre desde ese punto de vista. Pero hoy, no sé, hoy se abre como algo nuevo ante mí. Muchas gracias porque de verdad me doy cuenta que tengo mucho que aprender. Gracias por esta enseñanza donde puedo entender que a ese que yo juzgo muchas veces por su actuar, tengo que conocerlo más para poder descubrir qué hay detrás de lo que solamente yo veo a través de mis ojos. Muchas gracias. Gracias, Nora. ¿Sabe cuál es una de las cosas? Que cogemos las figuras muchas veces cortadas. Y un ejercicio que yo hago es ir y buscar en todas las partes que aparece y uno se da cuenta que es una narrativa, un relato mucho más amplio. Entonces, si cogemos cortado, obviamente no tenemos los antecedentes y lo que está pasando. Entonces, eso es una alerta para cuando estudiemos un poquito los textos. Yola. Muchas gracias. Gracias. Sí, nada más coincidir con Manuel de que a mí me gustan mucho estas mujeres malas o maliciosas, o aparentan o ponen de esa manera, y creo que hoy día también hay muchas mujeres así y se les tacha de imprudentes porque hablan cuando no deben hablar, porque dicen lo que debieron callar, de acuerdo al mundo del varón, ¿no? En cambio, cuando el varón habla, cuando el varón se atreve, cuando el varón denuncia, él es un profeta. Pero si la mujer habla, denuncia y exige, entonces es una mujer imprudente, escandalosa, fuera de su lugar, etcétera. Entonces, yo siento que yo soy más de ese tipo, me encanta ser de ese tipo, y yo valoro mucho a la mujer que se atreve, que habla y que no tiene miedo, y si le quieren llamar bruja en vez de profeta, pues bienvenido. Gracias. Gracias, Yola. Y mira que eso es sutil, o sea, muchas veces yo me encontré con, cuando estaba en formación, algún teólogo me decía, así no vas a llegar lejos, hay que ser prudente. Y yo tuve miedo un tiempo de quedarme sin trabajo. Gracias. Creo que a veces le meten a uno ese miedo, pero yo creo que llega el momento en que lo conquistas y dices, con ustedes o sin ustedes, voy a hablar y no me voy a callar y voy a seguir un camino. Así que, bueno. Yo creo que el mismo texto te va dando los lentes para decir, ve a esta persona en este sentido. Y como que rápido te identificas con el pobre de Nabot o con el Elías, y a la bruja hay que matarla, que se la traguen los perros. Como que en el mismo texto ya está bien enfocado el lente, por dónde quiere ir. Y bueno, para consuelo de la hermana Nora, yo también, si tuviera mis estudiantes de hace 10 años, les diría, todo lo que les dije, no me lo crean, ahora ya creo otra cosa más diferente. Yo creo que esto es la bondad, de verdad, porque uno dice, ay, pobre gente. Yo en aquel momento pensaba que era, bueno, liberal y todo, pero ahora dije, no, ahora sería más radical. Y yo creo que esto es la grandeza de seguir formándose, de seguir estudiando, y esta es la invitación. Vamos a comenzar, Yola está
organizando el primer módulo de introducción a la Biblia, que mucha falta nos haría a algunas personas que estamos aquí, para seguir aprendiendo, desaprender y aprender nuevos conceptos. Bueno, aquí ya le estoy haciendo la publicidad. ¿Alguien más quiere? Así que, hermana Nora, no se preocupe, esté en buenos caminos. Manuel. Diga, Edgar. Mira, yo voy a decir una cosa en este momento que es muy factible, más de uno va a reaccionar, pero no importa eso. No importa porque todavía hay mucho tiempo para investigarlo al catolicismo o el cristianismo, como se quiere llamar. Cuando descubran que Jesús fue ¿Viste? El primero que reaccionó fue. Está bien eso. Ya llegó. Genial. Bueno, parece que ya volvió. Bueno, voy a seguir. Cuando descubran que Jesús es casado con María Magdalena, ¿no es cierto? Tuvo hijos, estuvo en España, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí a la mujer se la va a respetar más, se la va a admirar más, incluso más. No creería yo que hay que esperar tanto. Simplemente a la mujer hay que admirarla por la Virgen María, Madre de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ahí está todo dicho, con la Virgen María está todo dicho. Yo agregué lo de Jesús está casado porque a mí me interesa que sepan, y la única iglesia que acepta el celibato, y no voy a decir más cosas de la Iglesia Católica porque como dijo Manuel una vez, me van a censurar. La única, todos los sacerdotes son solteros, porque dicen que Jesús ha sido soltero. No, Jesús no fue soltero. Jesús se casó con María Magdalena. Entonces, a María Magdalena la sacan como una prostituta, como lo que sea, como lo que sea. Pero eso quería agregar. Y yo quería también, por último, agradecerte a vos, porque aunque sufriste tanto, aludí a lo afroafricano, África sufre mucho, los esclavos siempre han sido los de color de la piel negra, etc. Yo creo que el ser humano viene a la Tierra, nace en la Tierra, planeta Tierra, que no es nuestro, no es nuestro, es un planeta más, pero es un planeta cárcel del sistema cósmico. ¿Por qué? Porque estamos castigados. Nuestra esencia, que algunos dicen Cristo interno, se comportó mal en un momento dado. Se comportó mal. Entonces, viene condenado hacia el planeta Tierra. Por eso surgen los maestros como Mahoma y otros maestros en la India, y surge nuestro Señor Jesús, que es un gran maestro, es extraordinario. Y él, con su vida, nos demuestra, no solamente, como dicen, nos salvó y nos perdonó nuestros pecados, porque todos nacemos con el pecado original. Lo que nos hace ver con su vida es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de él. Porque si no, el que cumple más o menos con la vida de Cristo, observa que no sufre cuando se va. No sufre. Se le para el corazón. Chau.
Y, Digo que, Edgardo, vamos a dejarle oportunidad a otra gente, porque sí, tenemos mucha gente que está conversando. Muchas gracias por participar. Perdón. Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, una pregunta, la había escrito en el chat, pero bueno, la voy a hacer oralmente. Quería un poco poner en discusión esto, que es qué incidencia sigue teniendo hoy este lenguaje que vos nos describiste sobre el cuerpo de las mujeres en la Biblia, ¿no? Este lenguaje tan violento, donde estas imágenes de violencia contra las mujeres son justificadas y son avaladas, ¿no? Cuando un varón lee esto, ¿por qué no ejercería semejante violencia contra una mujer si está avalada por el texto bíblico, ¿no? ¿Cómo incide esto todavía hoy en el trato hacia las mujeres, en la valoración que se hace de las mujeres, ¿no? Quizás como esta pregunta me queda. Sí, aquí la tengo. Ese lenguaje incide en todo, en la manera como nosotros actuamos, vivimos y estamos estructurados dentro de este patriarcado, obviamente, y más ahora con el crecimiento de los fundamentalismos. Cuando digo en todo, en la vida pública, en la vida militar, cuando, por ejemplo, muchas metáforas de guerra que aparecen fuertes relacionadas con cuerpo, los chicos que entran a prestar servicio militar, entonces todo se les feminiza, se les habla, gallina, mujer, o sea, en todo ese lenguaje, porque parece que lo más malo es ser mujer. Lo tenemos impregnado en todo, en esa dinámica, en esos dualismos, ¿no? La que llora, la que no, con todos esos estereotipos que cargamos, y eso lo hemos tenido. Y de hecho, en muchos grupos sociales y religiosos esto se mantiene, infelizmente. Esta idea de que la Biblia lo dijo y es así. Yo he encontrado hermanas incluso estudiando, doctorado y todo, y ellas en última se cierran y dicen, la Biblia lo dice, la cabeza de mi casa es mi marido, o la cabeza es Cristo. O sea, y repiten muchos esos textos, porque las mujeres que crecimos en el patriarcado igualmente embutimos eso y lo tomamos como natural. Y sabemos que todas son construcciones culturales, son construcciones sociales, ¿no? Y derribar estos constructos es muy fuerte. Por tanto, y vuelvo e insisto, es bonito que este grupo es mixto, varones y mujeres, porque casi siempre las mujeres hablamos de esto y los hombres no entienden qué es lo que nosotras hablamos. Y entonces, entonces ahorita ustedes están entendiendo que nosotros hablamos desde las entrañas, por lo que vivimos, por lo que experimentamos, por lo que es. Y entonces entender la Biblia como un texto de hace, bueno, si comenzamos desde los orígenes de 3000 años, ¿no? Que comenzó a desarrollarse, pero la humanidad lleva mucho más. El patriarcado apenas lleva más de 2000 años, pero antes era matriarcado. Entender que es posible salir de este sistema si todos nos ponemos, no para decir ahorita, bueno, uno se va a poner a la cabeza del otro, no. Lo que nosotros hablamos es eso, es horizontalidad y es relacionalidad, ¿no? Es que el mundo se piense y se articule de manera diferente. No porque está en la Biblia es para todo palabra de Dios, hay que decirlo. Yo cada vez digo palabra de Lucas, palabra de Mateo, porque uno lee un texto de terror de esos y uno dice palabra de Dios, ¿no? Es poner a Dios como responsable de actos humanos. Además, porque lo responsabilizan. Dios dijo, comerán los perros la carne de Jezabel. O sea, lo dijo el otro Elías que estaba envenenado con ella y tenía una pelea. Sí, pero entonces le atribuimos todo eso a Dios. Entonces entender que la Biblia se escribe con lenguaje humano. Tenemos metáforas, tenemos comparaciones, cineto, que bueno, tenemos todas las formas literarias que nosotros usamos, pero también tenemos mito, leyenda, relatos, historias. Entonces hay que coger cada texto y analizarlo
según su género literario, ¿no? Porque escrito por humanos, no podemos quitarle eso. Y utilizamos la manera como nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Entonces, entender eso, por eso nosotros hace rato decimos que valida nuestro discurso, no solamente la Biblia, es la vida misma, nuestros cuerpos, hay otras narrativas que constituyen otros relatos de pueblos o de otras culturas, por eso metí aquí yo a Santa Bárbara, ¿no? Porque no conocemos otras cosas y no parece que es la única mediación, ¿verdad? Entonces es eso, es desarmarnos, ¿no? Ahí yo les invito, ese texto de restaurar las relaciones del amor maltratado es volver y cambiar, ¿no? Esas metáforas de odio, de amor, esa idea de que Dios castiga, de que Dios te ama, pero que te manda castigo, Dios que te ama, pero te golpea, ¿no? Quien ama no mata, porque todo eso tiene un fundamento bíblico. Usted no hizo eso, entonces mandó a matar. O sea, es una cosa fuerte porque con eso nos hemos construido, con esas metáforas violentas. Entonces, y eso lo vemos en los reggaetones, lo vemos en todos los géneros de amor. Hasta hace poquito los crímenes de honor eran permitidos, ¿sí? Pero si la mujer ponía cachos, pero si el varón pone, no pasa nada, ¿sí? Entonces, es una sociedad constituida sobre eso. Y ahí tendríamos que mirar y decir, sí, estas palabras están escritas en la Biblia para decirnos algo. Esos crímenes no pueden prescribir y no podemos seguir ya tantos siglos después legitimando un modelo de sociedad acá, porque nosotros somos sociedades que vamos supuestamente cambiando, ¿no? Y por eso hablamos de los signos de los tiempos y entrar. No podemos leer la historia de hoy con los mismos parámetros del siglo I. Sí, o sea, tenemos que ser conscientes un poquito de eso. Pero que sí, intentar buscar, claro, el mensaje, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a estas metáforas? O sea, yo siempre voy, pero igual hay que reconstruir. Reconstruir significa hermanarnos y salir de esas ideas de odio, de lo que no conozco, de tipificar, etcétera, etcétera. Porque de hecho hay una deuda histórica demasiado fuerte que mañana voy a tocar con estos cuerpos negros que hoy ya me llevan al final de la reflexión y tomar, porque creo yo que estamos en un mundo donde los racismos están a flor de piel y por eso yo insisto, y disculpen que sea monotemática, pero siempre mi trabajo es por ahí porque creo que tenemos que hacer ese trabajo. Bien. Maricel. Sí, ¿quién? Dale, adelante. Sí, mencionabas el Apocalipsis sobre la boda del Cordero, pero también tenemos la imagen de la mujer y el dragón. Sí, eso. ¿Cómo entender también esa imagen, ¿no? Como también la oración llamada Magnífica, ¿no? O sea, es otro tema que también me gusta. ¿No? O sea, en ese contexto. Otros temas que también me gustan. Mira, en este texto que yo trabajo la mujer vestida de sol, el dragón, y eso también trabajo, eso era muy grande y también trabajo la novia del cordero, esas otras figuras, pero no nos dio tiempo para trabajar un poquito esto, en ese universo simbólico porque entra, ¿no? Y yo entiendo eso como la nueva Eva que vence, que pisa la serpiente y que aparece, pero para presentarnos una mujer descorporizada y desexuada, ¿sí? Que es la imagen de la Virgen que ya impoluta, sin mancha, que es la imagen que más queremos nosotros rescatar, ¿no? Y entonces es justamente por eso que entra, ¿no? En la contraposición como nueva Eva, ¿no? Como nueva Eva. Y la figura de la esposa también dentro de esa gravitacional de la novia virgen renovada, o sea, sin mancha, porque es otra vez esa idea de ese dualismo, las buenas y las malas, ¿no? Y entonces las buenas entran para la historia y las malas quedan ahí en los apéndices de la historia, ¿no? Como aquellas malas y perversas. Yo les voy a pasar el link, pero ahorita no voy a tenerlo listo para mañana, donde se puede encontrar para ampliar eso, que yo también lo tengo trabajado, ¿ok?
Ahí a usted les voy a mostrar la biblioteca mía, mis textos. Gracias. Es eso. Yo creo que vamos terminando. Hoy el grupo se nos redujo un poquito. Yo dije, bueno, ¿será que nos cambiamos? Pero yo quería decir que terminar con 2 palabritas así como para cerrar. Que el análisis de esa situación social de violencia y persecución de las comunidades cristianas en el primer siglo, que se vale de metáforas y representaciones femeninas para explicar la prostitución, el adulterio, la idolatría, pueda a primera vista parecer la conclusión común. No obstante, este análisis del libro, ¿no?, nos invita a hombres y a mujeres a asumir parte de responsabilidades por esas situaciones, como también sus parcelas de poder, para poder construir juntas y juntos es un camino alternativo. Por eso hacer comentarios sobre la actitud de la mujer que busca amantes, visando acentuar el cuánto el pueblo se ha olvidado de Yahvé, trae diversos prejuicios, no solo de ellos. Uno de ellos es la reducción que se hace del problema religioso, cambio de Cristo por Baal, sin considerar otros problemas de orden social que eran promovidos por los antiguos Israel, por los reinos y también por los cristianos dentro del mundo romano. El conjunto del libro de Apocalipsis propone un problema hermenéutico para las lectoras y lectores de nuestro tiempo, pues las metáforas femeninas utilizadas en los símbolos apocalípticos refuerzan la idea de que el mal está en lo femenino, en el cuerpo femenino. El contexto sociocultural en el cual el libro se escribe ya está perpasado por elementos de esa ética sexual que clasificó a la mujer como ser despreciable en virtud de su poder de seducción. Estas construcciones pueden inducir a conductas violentas de hombres contra mujeres, de manera especial la violencia sexual o conductas sexuales catalogadas como perversas para las mujeres y para los hombres que son socialmente aceptadas, ¿no? Y que los crímenes son irrisorios. Estos textos en cierta medida favorecen la aceptación sexual de una doble moral. Otro problema hermenéutico es la intolerancia religiosa frente a otras prácticas religiosas no cristianas. Esto es un gran desafío para el cristianismo. Si partimos de la constatación de que en nuestras Américas contamos con religiones indígenas y afroamericanas que deben ser valoradas, el camino no puede ser el exterminio, como es presupuesto en el Apocalipsis, ni debe tener implícito la valoración y la aceptación de la... y sí debe tener implícito la valoración y la aceptación de la diversidad. Solo así es posible caminar en la construcción de un mundo diferente, donde las relaciones entre hombres y mujeres, entre los diversos, sean verdaderamente humanas. Es importante resaltar que esa lectura también se sitúa en una perspectiva crítica al orden económico mundial. Puede entenderse hoy como un kairos de nuestras generaciones, el superar el colonialismo económico, político y cultural. No puede ya creerse que un solo orden económico mundial, que una sola cultura sea capaz de abrazar el abanico de todas las experiencias humanas. Debemos tener conciencia hoy de que Cristo, el Cristo proclamado en la cristología apocalíptica, puede o no ser comprendido y eventualmente creído por aquellos pueblos que viven otras culturas con otras cosmovisiones. La buena nueva no es solamente el cantar el contenido conceptual de un libro, ni mucho menos significa enseñar una ideología como vehículo de salvación. Si la figura de Cristo tiene un significado universal, debe por lo menos tener algún sentido para los pueblos que no pertenecen a la línea abrahámica. De este modo, los cristianos no deben monopolizar el conocimiento de Cristo, ni de Dios, ¿no? Nuestra afirmación de que somos cristianos y cristianas se inicia en el desafío de esa proclamación. ¿Es realmente posible salir del imperio? Si nosotros mismos promovemos exclusiones, exclusivismos, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo es posible eso si nos autoproclamamos los únicos poseedores de Dios? Yo no sé si alguna otra pregunta, algún otro comentario. En muchas ocasiones queremos enseñar a Dios ser Dios, ¿no? O sea, con tantos cambios. Incluso a veces considero que creamos un Dios a modo. Entonces, como que ahí van ciertas cosas.
Así es, y todos dependemos a Dios porque todos conocemos hasta lo último, ¿no? Y entonces ese es el problema. Sí. Y ya resultan muchos en custodios de Dios, ¿no? Y somos custodios de Dios. Y uno se pregunta, ¿será que Dios necesita eso, quiere eso? ¿O quiere que vivamos de manera diferente? Y lo hacemos y predicamos y no aplicamos con la mayor cara de palo. ¿Sí? Claro. Sí. Es increíble porque la doble moral está a flor de piel en todo, ¿no? Entonces ahí estamos como invitadas a decir que este mundo y esta creación es tan amplia, tan grande y tan plural, que es posible. Mire, yo estaba extrañada. Yo estuve hace poquito en Cuba dando un curso con mujeres evangélicas y comunidades evangélicas, pero llegó el momento porque estábamos hablando de fundamentalismo y negritud, y al final del curso recibí cadenita de San Lázaro, Yemanjá, de Ochun, o sea, todos. Yo les dije, bueno, ¿y ustedes no es que eran cristianos? Todos soltaron la carcajada. Porque es eso, tenemos doble cosa, pero al final, y eso no pasa solo en el mundo cristiano. En Brasil, que yo viví tantos años, las mujeres de las comunidades iban al candomblé, iban a misa. Los límites, los límites los pone la doctrina desde arriba. Las comunidades son libres y lo hacen, ¿no? Por más que usted diga, no se pegue un baño de buena suerte porque eso no es cristiano, ustedes lo pegan. Sí, la gente lo hace, porque son esas cuestiones que no están dañando a nadie, pero son cuestiones populares. Pero con eso nosotros no, porque la teología de la liberación habló con el pobre, habló del pobre, pero no de la religión del pobre. Y ese continúa siendo un tabú, la religión de las comunidades, sus prácticas. No, eso no lo sabemos. Entonces, Maricel, perdón, voy a agregar en 30 segundos algo. Creo que también el cristianismo lo vive de distintas maneras según la nación en que uno está. Yo estoy en la Argentina y viajé a España, concretamente a León, donde tengo parientes. Ahí una prima de mi señora, Josefina, tenía una Biblia de 12 tomos explicada. Y yo obviamente me interesó leerla y decía que lo de la tierra prometida significaba que cuando el hombre, el ser humano en esta tierra, cambiara de la maldad a la bondad, esa es la tierra prometida, que no existe tierra prometida física. De Ur a la Cananea, sí, gracias, Edgardo, porque tú resumiste lo que es el Apocalipsis. Apocalipsis es ese paraíso, es aquí y ahora, construyéndolo, ¿sí? Construyéndolo para que vivamos mejor, eso es. Pero montamos una cosa más allá arriba y entonces nos escudamos porque vamos para allá. A los negros nos decían sufran y esclaven porque el alma se va para allá, para el cielo. Entonces aquí no compartimos nada con ustedes. Entonces, pero eso ¿no? Es aquí y ahora que luchamos por vivir mejor en esta tierra porque también somos hijos e hijas de Dios. Entonces, con esto, que mi Dios los bendiga y también nuestra Virgen de la Caridad del Cobre.